Mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de estudios titulada Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Una reflexión sobre la vida cristiana en el contexto de nuestra iglesia local. Aquí estamos viendo las responsabilidades que tenemos como miembros. Y aquí nuestros hermanos, amigos que están haciendo el curso de membresía pueden tener una perspectiva también clara de lo que implica ser miembro de la iglesia. En nuestro estudio anterior meditamos sobre la naturaleza de la iglesia como casa de Dios. Y basamos el estudio, lo estamos basando en el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y para refrescarles la memoria, voy a leerlo. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte o cómo debes vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vimos cómo el apóstol Pablo describe la iglesia como casa de Dios. Y cuando tocamos este punto de casa de Dios, vimos que en el griego la palabra casa es oikos. Y esta palabra hace referencia a dos cosas. Lo primero que hace referencia fue a una construcción, a una edificación. Una edificación puede ser una construcción de piedras o de madera. Y también lo vimos en segundo punto, vimos como una vivienda familiar o la segunda arista que vimos. Primero la construcción y luego vimos la segunda arista, que es como una vivienda familiar, como una familia, como un hogar habitado por una comunidad con una autoridad. Este doble significado que nos muestra la palabra oikos es fundamental, es muy importante para que podamos entender lo que Dios revela acerca de cómo es su iglesia. Meditamos en la iglesia como un templo, una obra construida por Dios, únicamente por Dios. Él es quien elige las piedras, Él es quien ubica las piedras en su templo y Él habita en su templo. Luego consideramos la iglesia como una familia espiritual. Hoy vamos a concluir esta imagen de la iglesia como una familia y vamos a ver dos partes para concluir esta imagen de la iglesia como familia. Vamos a ver que Dios el Padre es quien provee alimento a su familia. Y vamos a ver que Dios el Padre da una herencia también a su familia. Y si nos da el tiempo, vamos a avanzar a la siguiente descripción que nos da el apóstol Pablo. Y si lo ven en el texto, la siguiente descripción es la iglesia del Dios viviente. Esa sería la siguiente descripción que veríamos, siempre y cuando nos alcance el tiempo. Y si no, lo veremos en 8 días. Entonces, al comprender que la iglesia no es una institución humana, no es de hombres, sino es una obra solamente de Dios, soberanamente de Dios, es una edificación solamente de Dios, es un diseño que solamente Dios ha creado y que el hombre no tiene injerencia ahí. Afirmamos que Él es el arquitecto, que Él es quien ideó la iglesia, que Él es el constructor de su casa y que cada miembro ubicado en su iglesia, en su casa, es ubicado de manera sabia y de manera amorosa. Dios sabe por qué pone esa piedra en ese lugar. Dios sabe por qué ubicó tal hermano en cierto lugar. Porque es Dios quien está edificando, es Dios quien está construyendo su iglesia. Él es la cabeza, Él es el constructor y Él es el único que toma decisión sobre su casa. Vimos también que en ese hogar se honra al Padre. En su casa
se honra al padre y se honra a su autoridad. Por eso es que en su casa no se hace lo que se nos ocurra. No se hacen nuestras supuestas buenas ideas. No, en su casa se hace lo que el padre ordena. Como cuando en su casa se hace lo que usted dice. Distinto a lo que se hace en mi casa, y sus reglas son tan buenas como las que yo pongo en mi casa. Si ustedes se han dado cuenta, cada hogar es completamente diferente y manejan unas reglas completamente diferentes. Pero en la casa de Dios solamente se hace lo que Dios ha ordenado que se debe hacer. Así como un hogar no es simplemente un espacio físico, un lugar físico, no. El hogar es la composición de la familia. Ese es el lugar. El lugar donde hay obediencia, donde hay afecto, donde hay comunión. Si todo mi hogar se desplaza a otra construcción física, yo voy con mi hogar, voy con mi casa. Entonces, si entendemos el hogar, la casa, la comunidad que lo integra, vamos a entender también y nos ayuda a comprender que la iglesia no es las paredes, sino la iglesia es la unidad de las piedras vivas que Dios ha elegido, que Dios ha seleccionado para construir. Entonces, mis hermanos, Dios como Padre provee alimento para su casa. Dios como Padre provee alimento para su iglesia. La iglesia es la casa de Dios. No solamente porque Dios habita en su casa, no solamente porque Dios habita en su iglesia, sino porque Él es el modelo de Padre fiel. Él es el modelo de Padre fiel, quien cuida su casa, quien cuida a sus hijos. Si miramos 1 Timoteo 5:8, ahí nos van a dar una referencia de un padre fiel. Ahí vamos a ver un principio, podríamos llamarlo, un principio de qué es un padre fiel. Y Dios es nuestro Padre fiel por excelencia. Dice 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El principio es que un padre fiel trabaja y provee para su casa. Y Dios provee todo lo necesario para sostener su iglesia. Él es el que da todo lo que necesita su iglesia. El hombre no aporta nada, Dios hace todo. Así como un buen padre trabaja para alimentar y vestir a sus hijos, nuestro Padre provee todo para su iglesia. No solamente da el pan, el sustento físico, sino nos da también el sustento espiritual, la fe, nos sostiene, nos guía. El alma de sus hijos no está a la deriva, porque tiene un padre que los orienta, que los guía, que les dice dónde deben andar. Y el mismo Señor Jesús declaró lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí nos alimentamos nosotros como la iglesia. En la iglesia, el Señor sirve la palabra fielmente. El Señor sirve su palabra y no la sirve con escasez, sino la ha servido con abundancia. Miremos el Salmo 23, ubiquemos el texto del Salmo 23 y miramos las características como Dios ha servido su mesa, su palabra, su alimento a su iglesia. Salmo 23, miremos ahora el versículo número 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. La mesa que Dios
pone a su iglesia es una mesa abundante. Su palabra es rica, es abundante. A pesar de que, aunque el texto dice, los angustiadores quieren quitarle el gozo y quieren perseguir la iglesia y quieren atacar al creyente, pero es en su iglesia donde Dios pone sus alimentos, alimenta a su pueblo, fortalece a su pueblo. Esta es una imagen de la provisión generosa que Dios da a su pueblo en todas las circunstancias que ha vivido la iglesia, de persecución, de ataques, cuántas cosas que hemos podido exponer en lo que se ha visto expuesta la iglesia a través de la historia, y Dios siempre ha sostenido y alimentado su iglesia. Este alimento es un alimento que se ha dado con gracia. Es un alimento que genera en su iglesia esperanza. El creyente se va fortalecido en su hombre interior porque sabe que Dios es el que lo cuida, Dios es el que le ha elegido, Dios lo llevará hasta el final de sus días. Da esperanza a su pueblo. Y eso naturalmente le da gozo al pueblo de Dios. Y al tener gozo, hace que entre sus hermanos de la casa de Dios haya comunión. Y todo empieza a unirse como una familia alimentada por su Padre. La iglesia como familia de Dios es el lugar donde los creyentes redimidos en Cristo tienen una comunión real, una comunión visible. Un creyente alimentado por la palabra de Dios, alimentado por la verdad de Dios, sí o sí va a tener una comunión visible con sus otros hermanos, porque la palabra de Dios está alimentando a ese creyente. Eso hace que el pueblo de Dios sea más unido. Estamos siendo nutridos por su voz, por su boca. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Así es como el Padre ha querido alimentar a su pueblo. Miremos Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nos recuerda que la iglesia no es una comunidad de extraños, sino de hermanos que comparten una identidad con Cristo. Y es dentro de esta familia espiritual que los creyentes estamos llamados a vivir en edificación mutua. Es en esta familia donde estamos llamados a exhortarnos unos con los otros. La vida cristiana, como lo dijimos hace 8 días, no es un caminar individualista. No puede usted pensar que Dios lo une a la iglesia para que usted sea individuo y usted sea solo, apartado, no habla con nadie, nadie habla con usted, alguien le habla y usted lo repele. No. La iglesia es un lugar donde andamos juntos, como cuerpo, como cuerpo. Miremos Hebreos 10, versículos 24 y versículo 25. Hebreos 10, versículos 24 y versículo 25, dice así la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que tenemos por parte del Señor una obligación como miembros, exhortarnos unos a otros. ¿Exhortarnos a qué? Al cuidado espiritual entre unos y otros. Esa es la exhortación, ayudarnos mutuamente a cuidarnos espiritualmente. No somos individuos. La vida familiar no se vive de manera individual. Significa que debemos cultivar intencionalmente amistades los unos con los otros. A eso nos está llamando la palabra de Dios, a cultivar estas relaciones de manera intencional, a ser verdaderos hermanos los unos por los otros. No es suficiente, no basta con solamente venir al culto, no es suficiente. No es suficiente solamente llegar, venir muy puntual en la mañana e irse muy tarde en la tarde. No es suficiente venir al culto. Implica más cosas. Implica que en su casa usted también ora por su hermano, ora por su hermana. Implica también exhortarlo, animar, llamarnos los unos a los otros, animándonos a perseverar en este caminar. Consolar al que sufre, al que padece, alentarnos, alegrarnos los unos a los otros. Es un caminar juntos, es un caminar como familia, así como una familia biológica. Una familia biológica, el padre no está aislado de la madre o de los hijos, o uno de los hijos está aislado de toda la familia. No, la familia debe andar unida. Una familia biológica generalmente andan juntos, se ayudan, se desean lo mejor. Cada miembro se desea lo mejor. La esposa le desea lo mejor en el trabajo a su esposo. El esposo le desea lo mejor a su esposa. Entre hermanos se deben desear lo mejor. Así funciona una familia biológica. Buscan el bienestar de unos y otros. Esta vida debe vivirse en la iglesia con humildad, con sujeción mutua, con unidad. Efesios 4, versículos 2 y 3. Efesios 4, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dejémoslo hasta ahí. No es una unidad superficial. No es simplemente unirnos porque nos caemos bien, porque coincidimos con los gustos. No es porque coincidimos porque a los dos nos encanta el fútbol o nos encanta, entre las hermanas les encanta cocinar ciertos postres, por decir algo. Entonces por eso nos hacemos buenos amigos. No, el texto nos habla de la unidad del Espíritu. Estamos peregrinando en este mundo, pasamos por múltiples dificultades en este mundo. La hermana y el hermano van a pasar distintas situaciones en su trabajo, en sus casas. Van a tener que llevar a Cristo a esos lugares y van a tener dificultades porque están exponiéndose a un mundo caído, su hermana creyente o su hermano creyente, y va a pasar por situaciones. Si ese hermano, guiado por el Espíritu, alimentado por la palabra que el Padre pone en la mesa, va a tener que decirle y cómo animar a su hermana o a su hermano. Es guiados por el Espíritu que empezamos a tener unidad los unos con los otros.
no es una unidad superficial, sino es un fruto que produce el Espíritu Santo. Es ese amor verdadero, es ese compromiso el uno con el otro. Vivir como familia en la iglesia exige muchas cosas. Ayudar al hermano débil, orar por el hermano débil, trabajar juntos por el bien común. Y este trabajar juntos por el bien común es, en una casa biológica, todos trabajan, todos a producir, todos, los niños a estudiar, el papá a trabajar todo, la mamá también se esfuerza trabajando en su casa, en su hogar, todos a producir, a trabajar. En la iglesia, todos los miembros a trabajar. Aquí no cabe la excusa de que no tengo habilidad, no tengo el don, no. Aquí el hermano está en la obligación, como cuando un niño no tiene la habilidad para tender su cama, entonces le toca al papá instruirlo para que su hijo empiece a tomar el hábito de tender su cama. Entonces, en la iglesia podemos pensar que el creyente lo que debe hacer es rogar al Señor que le dé gracia, que le dé la capacidad y empezar a cultivar el don, a cultivar los dones que Dios ha dado, y empezamos juntos a producir y a trabajar en la iglesia. No es excusa decir, yo no sé, yo no puedo, yo no leo el libro, porque es que yo poco entiendo, entonces yo no leo el libro. No, lea el libro y pídale al Señor que le dé entendimiento. Y cuando aquí se exponga y se explique en el taller, pues es rogarle al Señor que le dé entendimiento. Entonces, todos es a producir, a trabajar en la edificación de la iglesia. Como familia de Dios, la iglesia disfruta de todos los beneficios que tienen sus hijos. Aquí vamos a hablar ahora de otro punto. Vamos a hablar de los privilegios y los derechos que tienen los miembros, que tienen los que han sido unidos a Cristo. Los que han sido unidos a Cristo tienen unos privilegios muy grandes y tienen también unos deberes muy grandes, unos derechos también que le corresponden como familia. Y son derechos que no han sido otorgados por el hombre, sino han sido otorgados por Dios. Y no solamente estamos hablando del derecho a poder tomar la Santa Cena, el derecho de poder venir a las reuniones de miembros, poder decidir y apoyar nuestra iglesia y tomar las mejores decisiones para el avance del reino de los cielos y poder participar. Eso es un derecho y un privilegio muy valioso para los miembros. Pero quiero destacar algo en este punto, y ese punto de los miembros lo vamos a trabajar más adelante, pero ahorita quiero trabajar es el derecho que tiene la iglesia, que es un derecho que como familia Dios lo ha dado. Y el derecho es que Dios le ha otorgado a la iglesia una herencia gloriosa. Miremos 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su sangre misericordiosa nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este pasaje que está resaltando, uno, nuestra entrada a la familia de Dios, que no es por el mérito humano, sino es parte de la gran misericordia de Dios, que nos hizo renacer, nos hizo vivir en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Pero este nuevo nacimiento o esta incorporación a la iglesia por medio de Cristo, por medio de la puerta estrecha, nos garantiza una herencia, y la herencia es celestial.
Esa es la herencia que Dios ha dado a su iglesia. Y el texto que acabamos de leer nos habla de distintas características: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es decir, es una herencia eterna y es una herencia que es perfecta. A eso se está refiriendo. Esto confirma que nosotros, como hijos adoptivos de Dios, somos creyentes que vamos a disfrutar de la herencia de Dios, de la herencia de Dios, de la vida eterna junto con Él. La herencia de los miembros de la familia de Dios es el cielo mismo, donde viviremos eternamente con el Padre de la casa, con Jesús, con Cristo, con el Espíritu Santo y con todos los hermanos que han sido unidos a su casa, con toda su familia redimida. Miremos el Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Dice el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El salmista aquí está hablando con toda la confianza. Jehová es mi herencia. Dios es mi herencia. Está expresando ahí que su bien mayor no es lo material. Su bien mayor es Dios mismo. El bien mayor de la iglesia es Dios mismo. No solo heredamos, como lo explica ahí el texto, el lugar que sería el cielo, sino estamos heredando la persona que es Dios mismo. Él es nuestra porción. Como familia de Dios, nuestro mayor gozo es pertenecer a Cristo, pertenecer a Él, pertenecer a Dios. Y en la iglesia, al pertenecer a Dios, estamos viviendo bajo su cuidado, bajo su sabiduría, bajo su protección. Ese debe ser el gozo de la iglesia. Hermanos, después de haber considerado esta característica que el apóstol Pablo nos da acerca de la naturaleza de la iglesia como casa de Dios, es decir, como su morada, donde Él habita, como su templo, y como acabamos de ver, como su familia, vamos a pasar a reflexionar en la segunda descripción. La segunda descripción que ofrece el apóstol y que nos muestra en el texto bíblico la palabra de Dios es la iglesia del Dios viviente. Vamos a pasar a ese punto. La iglesia del Dios viviente. Refresquemos con 1 de Timoteo 3:15. Ya lo hemos leído varias veces, pero sí es importante que tengamos claro ese texto. 1 de Timoteo 3:15. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Este pasaje también está resaltando a la iglesia. No es una institución humana, como lo hemos dicho. No es una comunidad perteneciente a los hombres, construida por los hombres, sino es perteneciente al Dios viviente. Es un lugar, una comunidad perteneciente al Dios viviente. No está sostenido por estructuras visibles, sino por la presencia viva y activa de Dios, que Él es quien habita ese lugar, ese templo, como lo vimos, y la sostiene. Él es quien da vida, le sostiene con vida y mantiene su pueblo. Las Escrituras manifiestan en muchas partes respecto a la eternidad de Dios, nuestro Dios vivo y eterno. Miremos Deuteronomio 5:26 y ahí vamos a escuchar una expresión del pueblo de Dios cuando se asombró
Está hablando de los 10 mandamientos y luego pasa una situación de asombro del pueblo y expresaron eso, hicieron esta declaración. Deuteronomio 5, versículo 26. Deuteronomio 5, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Pero me quiero quedar en la frase y oiga la voz del Dios viviente. El pueblo sabía que el Dios viviente les estaba hablando. El Dios que vive desde la eternidad les estaba hablando y les causó terror. A diferencia de los hombres espiritualmente muertos que buscan la ayuda en ídolos muertos, ídolos que no ven, ídolos que no oyen, ídolos que no entienden, al pueblo le habló el Dios vivo, el Dios vivo. El pueblo de Dios es el único que conoce al Dios vivo y verdadero. Ya si nos detenemos a pensar en los ídolos, en ese entonces, ídolos de madera, ídolos de piedra, pero si ahora nos modernizamos un poco, los ídolos de hoy serían los ídolos construidos de la sabiduría mundana. Sabiduría mundana. Esos serían los ídolos de hoy por hoy. Son todas aquellas filosofías, aquellas ideologías sin Dios, ideologías centradas solamente en el hombre, en la autosuficiencia humanista. Esos son los ídolos de hoy por hoy. Ya hoy por hoy no vamos a ver personas cargando imágenes. Bueno, sí, todavía. Qué triste. Todavía los ídolos siguen arrastrando a los hombres, tristemente, y muchos de ellos familiares nuestros, cargando todavía ídolos de piedra y de madera. Pero los ídolos que pueden atacar la iglesia son hechos de sabiduría mundana, filosofía mundana. Esos sí pueden causarle mucho daño a la iglesia. A lo largo de la historia bíblica, el Dios viviente ha escogido revelarse al ser humano de manera progresiva. En el antiguo pacto, esta revelación fue mayormente simbólica. Vemos desde los primeros libros cómo Dios se reveló de manera figurativa, simbólica, con rituales, con estructuras temporales. Vimos toda la construcción del templo, anteriormente al templo, cómo empezó el Señor a mostrarse a su pueblo, a revelarse a su pueblo, y eran nómadas y Dios se hacía presente, y la nube de humo, y todas estas figuras apuntando a algo perfecto, apuntando a una realidad más profunda que es Cristo. Todo esto era preparando un camino. Todas estas figuras preparaban un camino hacia el cumplimiento perfecto de Cristo. Estos templos que sí, los hombres los habían construido, porque Dios había ordenado y Él había dado el diseño, porque es Él el que lo construye. Él es quien construye su iglesia, su pueblo. Él dio el diseño, Él dio toda la construcción, Él fue el arquitecto, Él fue el que pensó en cómo se hacía esos templos, estos lugares donde Él iba a simbólicamente estar presente. Pero en esta línea vemos una fracción de esa explicación que hace el pastor Charles Spurgeon, y él ilustra las profundidades de esa transición
hasta el símbolo de su sustancia. Y como yo no puedo decirlo mejor, voy a leerlo. Dice así: hubo un tiempo en que podía decirse que existía una casa de Dios en la tierra. Era un tiempo de símbolos, cuando la iglesia de Dios aún estaba en su infancia. Aprendía el abecedario, leía su libro ilustrado, pues aún no podía leer la palabra de Dios, por así decirlo, en letras. Necesitaba imágenes, modelos de las cosas celestiales. Incluso entonces, los judíos ilustrados sabían muy bien que Dios no moraba entre cortinas y que no era posible que estuviera envuelto en el lugar santísimo tras el velo. Era solo un símbolo de su presencia. La columna de nube ardiente era solo una indicación de que Él estaba allí, en ese tabernáculo, donde se complacía en decir que se revelaba de forma peculiar. Pero el tiempo de los símbolos ya pasó por completo. En ese momento el Salvador inclinó la cabeza y dijo: consumado es. El velo del templo se rasgó en dos, revelando los misterios. Hasta aquí la cita. Todas las ceremonias religiosas que practicaban los judíos dejaron de ser. Cristo cumplió lo que Dios había ordenado desde un comienzo. Todos esos símbolos se cumplieron en Cristo. Ahora, los judíos que tomaran esos templos y esas piezas y le rindieran alguna adoración, alguna contemplación de que eso es lo santo, pasaron a idolatrar. Lo que anteriormente Dios había ordenado en Cristo se cumplió, y el que continuó dándole cierta santificación a algo que Dios ya había dicho que no, por no poner los ojos en Cristo, entraban a idolatrar. Ver los hombres con sus vestiduras sacerdotales, ofrecer sacrificios. Eso para el pueblo se convirtió después en un problema. Aquellos que no vieron a Cristo, pero los que vieron a Cristo entendieron que fue cumplido todos y cada uno de los símbolos que Dios había dado. Todas esas ceremonias religiosas dejaron de ser. Y Hebreo nos exhorta a no fijarnos en las sombras, nos exhorta a fijarnos en la esencia, no ya en los símbolos, sino en las grandes realidades. Y las grandes realidades es que Cristo, la promesa, vino, murió y resucitó. Miremos 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Bueno, voy a leerlo acá porque no lo encontré. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De los ídolos al Dios vivo y verdadero. De los ídolos al Dios vivo y verdadero. El énfasis es el Dios viviente. El Dios viviente, Él es el creador y dueño de la iglesia. El único Dios verdadero. En contraste con todos los templos y todos los ídolos muertos que no tienen la capacidad de dar vida al alma. Ídolos muertos que no tienen la capacidad de vivificar. Dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y dice Daniel 6:26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino,
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vemos en la palabra de Dios que Dios se ha revelado al hombre, el hombre ha entendido que Él es el Dios vivo. Y la palabra de Dios nos dice que en la iglesia, en la unión de las piedras vivas que conforman el templo donde Dios mora, habita el Dios vivo y verdadero. Vamos a dejar hasta acá y retomamos en 8 días. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es verdadera. Y tu palabra nos ha enseñado esta gran verdad de la realidad de Dios vivo en su iglesia, en su pueblo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a comprender todas estas verdades que son expuestas. Permítenos crecer como pueblo de Dios, edificarnos y seguir avanzando el reino de los cielos, el reino de Dios en este mundo caído. Quieras tú permitir también, Señor, que aquellos que no han entrado por la puerta estrecha puedan reflexionar en estas verdades. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.